vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Tengo que decirle en relación con los CIES que desde luego nuestra posición es recoger el mandato del Congreso de los Diputados y revisar las condiciones en las cuales efectivamente están los migrantes en los CIES, pero tengo que decirle, señor Iglesias, que nosotros no estamos a favor de cerrar los CIES. Otra cuestión es mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno en estos CIES, pero necesitamos lugares donde, lógicamente, atender a los migrantes que llegan a nuestras costas. A propósito de los CIES, usted ha dicho que hay que atender a los migrantes en nuestro país. Yo entiendo que los CIES no son centros de atención, son centros de detención, pero como no estamos de acuerdo en esto, le hago una propuesta concreta, y es que visitemos junto por sorpresa un CIE. Decía Nelson Mandela que uno no conoce su país hasta que no conoce las cárceles de su país. Yo creo que es imposible conocer Europa sin conocer los CIES. Le propongo que usted y yo, por sorpresa, visitemos un centro de estas características y veamos si efectivamente son centros de atención y de acogida o si, por el contrario, son centros de detención. Señor Sánchez, ya no está usted en Ferraz. Aunque no se lo crea, está usted en el Gobierno y ha llegado de la mano de Bildu. Conteste usted las preguntas de la oposición y si no tiene respuesta, quizá ya la sabemos. Mire, este es el acuerdo de Gobierno entre el PSE y el Partido Nacionalista y dice, en uno de sus puntos, precisamente, tener la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la gestión, el control de las cotizaciones, la recaudación de las cuotas y los demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social. ¿Sí o no? ¿Va a ser usted el primer presidente de la democracia española que rompa la caja de las pensiones? ¿Sí o no? Intentará ser líder de la oposición y se peleará por eso con el Partido Popular. Pero déjeme que le diga una cosa. Mire, para resolver los problemas de España se necesita diálogo y se necesita hacer política para resolver los problemas territoriales de España. Eso no se hace sacando a la mitad de los grupos parlamentarios de esta Cámara, precisamente de esta Cámara, porque representan también a los españoles, que parece que usted, cuando se pone las gafas de ver españoles, discrimina entre españoles que le votan a ustedes y españoles que votan al resto de fuerzas políticas de este hemiciclo. Señor Sánchez, contésteme, ¿sí o no? Señor Rivera, no.
días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan convulso, que tiene una vida parlamentaria además bien agitada. Ya estábamos escuchando ayer esa sesión de control al gobierno donde decía María Navarro, ahora entre sonidos, dice, bueno, parece que Pedro Sánchez está como que ya se autorreconoce como presidente del gobierno. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Es que salir en la tele, lo dijo una vez Iñaki Gabilondo, decía, uno no es presidente hasta que sale en la tele y le colocan debajo un rótulo, y entonces todo el mundo se autoconvence, de pronto ya lo he conseguido. Bueno, y cuando crees que tienes esa autoridad, yo creo que al Partido Socialista le hacía falta eso, ya lo comentamos en su momento, que el Partido Socialista, yo creo que se autorrelegaba en un segundo, incluso tercer puesto. Yo creo que no se creía que era el líder de la oposición, y creo que ahora sí que se ha creído que no solamente es líder de la oposición, sino que está gobernando un país. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora al programa y que forman parte de nuestra vanguardia. Luego está la retaguardia y nuestros oyentes, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía: Tiesbo Futuro, Fran Moreno, Nacho Escursel, Marcado, Sede la R, Sergio Vinuesa, Mercedes, Xavi Gracia, Fran del Pino, Mamen Páez, un montón de gente que está participando ahora en directo, y a quienes pedimos que participen también en nuestro hashtag. Hoy tenemos un hashtag: almohadilla la cafetera Trumpantojo, almohadilla la cafetera Trampantojo. Vamos a hablar de Trump un poquito, no mucho tampoco, porque vamos a hablar sobre todo de nuestra invitada, porque hoy tenemos una visita en el estudio. Beatriz Díez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oyente de la cafetera, es periodista de la BBC, que trabaja en Estados Unidos. Hemos hablado algunas veces, la habéis escuchado porque hemos contactado con ella en algunas ocasiones a través del teléfono, pero está de visita unos días por España y le hemos dicho, vente al estudio, que damos café y tenemos pastas. Pero es verdad, además, yo encantada, el café está riquísimo. Que tú que eres muy maja. Sí, sí. Y las pastas también, así que todo perfecto, muy, muy contento. Oye, qué bien, porque además también nos sirve un poco como excusa para poder hablar de Trump y de un fenómeno que nos llama mucho la atención. Ayer fue portada aquí en el periódico ABC, pero las salidas de tono de Donald Trump se convierten en grandes cortinas de humo. Uh-huh. Y como estamos viviendo un tiempo en el que el marketing de lo político tiene una enorme importancia en el debate público, hemos visto que aquí en el gobierno ha habido un debate, no sé si lo has podido seguir, pero ha habido una polémica en las últimas horas porque a Pedro Sánchez, un asesor de campaña que se ha convertido en su jefe de gabinete, ha estado publicando fotos de sus manos en Twitter y tal, y esto ha provocado algunas fotos con su perrito, algunas fotos como muy icónicas, muy propias del marketing político. Eso ha provocado muchos memes y mucho cachondeo en las redes sociales, y parece que Pedro Sánchez ha dado instrucciones, muy enfadado, de que dejen de hacer ese tipo de imágenes en torno a su figura, así muy presidencialista, que está muy bien aceptado en Estados Unidos, pero aquí en España nos pilla como un poquito a contrapié todavía. Así que de todo esto, del marketing político, incluso de estas estrategias que lanza Donald Trump, decíamos, oye, pues ya que está aquí Beatriz, le vamos a preguntar sobre esto, porque, oye, yo estoy siguiendo la información que nos llega aquí desde Estados Unidos, es que la sociedad está profundamente dividida. Esto tampoco sé si es una percepción real, pero... Sí, es totalmente real, está muy dividida, y entonces, bueno, pues es verdad que él viene del mundo de la televisión, ¿no?, de la telerrealidad, entonces maneja bastante bien todo esto de los medios, los tiempos, cuando tuitea las cosas que hace, que al principio parecía que eran salidas de tono, pero bueno, puede ser que esté más meditado de lo que pensábamos en un principio. Incluso hay gente que dice que eso, bueno, yo no lo puedo decir con certeza, que incluso cuando a veces escribe twitters con faltas de ortografía, está meditado, o sea que incluso las faltas las pone a propósito, porque eso apela a su base, que bueno, que dicen que claro, que se meten con él, porque viene de fuera, todo esto, fuera del mundo de la política, ¿no? Entonces sí, lo tiene bastante controlado. Claro, porque yo pensaba, ¿cuánto pertenece al territorio de la improvisación y cuánto pertenece al territorio del diseño estratégico de campaña? Porque siempre imaginamos, en Estados Unidos estas cosas se dan, o sea, hay gente capaz de pensar, no, tú vas a un electorado muy concreto, necesitas faltas de ortografía porque te vas a identificar con ello. Aquí pensaríamos que simplemente se equivocan. Pero me decías, a veces incluso coincide que de pronto cuando le da a Donald Trump, que a veces tiene un empacho de tweets, sí, y de pronto lanza un montón de tweets en el fin de semana muy provocadores con algunas cosas, y siempre coincide con que va a aparecer alguna noticia que quedan ensombrecidas precisamente por la campaña que se hace sobre los mensajes que publican las redes sociales, ¿no? Sí, porque siempre está un poco por ahí pululando el tema de la investigación sobre la trama rusa y todo esto. Entonces,
se ha visto que, bueno, que a lo mejor de repente, como tú dices, un domingo, sin venir a cuento, escribe 5 o 6 tweets con mayúsculas además o diciendo barbaridades, y de repente es que justo pues el lunes o el martes va a salir algo nuevo sobre la investigación, ya sea que han imputado a uno de sus ex colaboradores o que el ex abogado ahora dice que va a colaborar con la justicia. O sea, siempre suele coincidir, ¿no? Y el problema es que los medios, y nosotros nos incluimos en ello, estamos cayendo en el juego, porque al final es verdad que acabas hablando, pues eso, o recientemente el escándalo por la chaqueta que vistió Melania Trump, o sea, todas esas cosas acaban oscureciendo pues otras que a lo mejor son más importantes. Bueno, y tú estás viviendo en Los Ángeles, aunque creo que estás en transición, en tránsito, sí. Pero vives en Los Ángeles, donde, claro, allí también está el epicentro cultural de la industria cinematográfica tan importante en los Estados Unidos. ¿Qué tal vives ahí? ¿Qué tal? Bien, la verdad que ha sido una experiencia, como dices, estoy en tránsito porque, bueno, yo venía de la redacción que tenemos en Miami, allí en BBC, porque, bueno, trabajo para BBC en español, que es BBC Mundo, y ahí tenemos la redacción más importante después de la de Londres. Entonces, de Miami me fui a Los Ángeles para ser corresponsal. Son puestos que, bueno, que son por 2 años o 2 años y pico. Y ha sido una experiencia maravillosa, porque además me ha tocado, precisamente estando allí, todo lo del movimiento Me Too, todo ese resurgir de la movilización de las mujeres, y ha sido algo verdaderamente impresionante. Y luego participarás... Has ido a los Oscars, sí. También luego ya... Eso ha sido muy curioso, también sí. Eso tiene su rollo, ¿no? Sí, porque además lo comentaba con una amiga que, claro, como que las películas hacen la ronda porque siempre suelen ser las mismas que van a las distintas, o sea, que son las premiadas en las distintas galas. Entonces, al final, los Oscars, que son los últimos, llegas un poco ya como, tú también como productora ya tienes como tus favoritos y luego, por ejemplo, también lo de las series, que las series tienen ahora un boom muy espectacular, ¿no? Entonces ha sido muy bonito ver, pues, por ejemplo, El cuento de la criada, todas estas series también de mujeres que han ido arrasando en todas las entregas de premios. Súper fan del cuento de la criada, bueno, solo comparable a Juego de Tronos conmigo. Todavía estoy viéndola, no la he terminado. Es dura, es muy dura, pero claro, entonces ver a toda esa gente que los ves, a los protagonistas, al elenco, todo, en todas las galas, pues realmente es bastante emocionante. Claro. O sea, es de verdad emocionante, ¿no? Sí. No es que digas, bueno, una vez lo estás viviendo, es como que pierde, ¿no?, la magia de Hollywood, no, o sea, es tal cual. Sí, yo lo he vivido con mucha emoción también, claro, a lo mejor porque ha sido no tanto tiempo, o sea, he conocido periodistas, por ejemplo, había uno del canal CBS que lleva toda su vida haciéndolo y, claro, ya estaba un poco como más aburrido, ¿no? Pero, por ejemplo, además me tocó el año anterior, en los Oscars fue cuando se confundieron al dar el premio a Mejor Película. Y entonces eso, claro, eso fue muy emocionante porque, bueno, yo al fin y al cabo estoy escribiendo para online, pero la gente de radio, y vosotros me entenderéis, claro, ya habían grabado sus audios diciendo La La Land, Mejor Película, y de repente, no, que no es, no sé qué. Entonces todos como locos en la sala de prensa corriendo, llamando a sus estudios, borrar, no sé qué, no. Y entonces eso, claro, fue una cosa inaudita y estar allí pues fue bastante emocionante, sí. Qué guay, fue un auténtico escándalo. Bueno, de todo eso vamos a hablar y además, oye, que tenemos un oyente visitando el estudio y nos gusta mucho porque además te seguimos con mucho interés profesionalmente, pero también te seguimos mucho en las redes sociales como parte de la familia cafetera, así que te agradecemos un montón que hayas venido de visita y que vengas al estudio. Es más pequeñito de lo que imaginabas. No, es muy bonito y bueno, la puerta sigue un poco averiada. Oye, que no encontramos... Da gracias porque si llega a ver Picaporte, .es lo rompe otra vez. Ya, pero en realidad es una medida de seguridad. Sí, es una medida de secuestro. .es se ha especializado en secuestros y otros derroteros. Pero que estamos buscando el picaporte por todas las ferreterías de Madrid. Ya no se hacen picaportes con esta dimensión. Ahora tienen 1 milímetro más, ya no caben los tornillos. Entonces ya tenemos ahí el lío. Hay que comprarlo de descartes. Pero tú hay fuerza, Mary. Nos gusta la gente empoderada. Bueno, esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia. Vamos a hablar también de la actualidad española, de las portadas de los periódicos. Bueno, y de alguna cosa más, porque me decía María.es, decía... Ayer hubo una polémica en La Sexta, estuvo Willy Toledo, porque sabéis que hoy tiene la sesión del juicio en el que se le ha citado por ofensas al sentimiento, al sentir religioso, ofensas a las creencias religiosas, por aquello que escribió y
ha dicho que no va a volverse a presentar, que no va a presentarse al juicio. Hoy a las 12 de la mañana tiene la esta. Y entonces ayer fue invitado al Rojo Vivo y ahí hubo una polémica que todos conocéis perfectamente y que ha llenado las redes sociales. Fue trending topic durante un montón de horas en su enfrentamiento con Antonio García Ferreras y con la periodista Natibel Preciado. Y entonces me decía María Puntoes, ¿cómo vamos a tratar esto? Y digo, pues María, ante la duda, periodismo. Y las cosas... No, es verdad, esto lo decía Luis Fernando, y dice, bueno, las cosas ocurren y nosotros pues hablamos de las cosas que ocurren. Ayer, Willy Toledo en La Sexta le preguntaban, en primer lugar, sobre este asunto, que es el asunto fundamentalmente informativo, el otro forma más parte de la cuestión anecdotaria, del momento televisivo que se vivió y de las cosas que dijo Willy Toledo, pero en un primer momento dijo, no voy a asistir a la citación judicial. Mañana tengo la citación a las 12, segunda citación, a la que tampoco voy a asistir, y como la última vez que hicimos la rueda de prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo, mañana a las 12, que es la hora de la citación, tenemos una manifestación, procesión del coño insumiso y fundamentalmente para exigir la derogación de los 5 artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos, que no es 1, sino 5 tenemos. Entonces la idea mañana ¿Por qué no vas a ir mañana? ¿Por qué no vas a acudir ante la justicia? Porque podías ir y decir, oye, magistrado, esto es alucinante. Bueno, es que yo creo que el magistrado XXI... ya lo sabe que esto es alucinante. Sí, ¿no? Lo que pasa es que no no le queda otra. Claro, porque es que realmente... ¿Pero por qué no vas a ir? Pues no voy a ir porque no pienso perder un solo minuto de mi vida en responder a una acusación absolutamente delirante de una organización ultraderechista y fundamentalista católica que se dedica, están podridos de dinero y se dedican a ir denunciando a la gente. Asociación por ejemplo, Española de Abogados Cristianos. Asociación Española de Abogados Cristianos. Y entonces le preguntó Ferreras, que eso fue muy gracioso a la salida de Willy Toledo, porque le preguntó Ferreras, dijo, pero bueno, tú me has dicho en alguna ocasión que no pretendías ofender. Y dice, hombre, ¿cómo voy a ofender a alguien que no sabía ni que existían? Dice, porque yo no sabía que existían. Bueno, el debate sobre, que a mí me parece lo más trascendental de este asunto, el debate sobre el delito de ofensa a las creencias religiosas en el año 2018 en este país, en España. Hoy va a haber una manifestación, sacarán en procesión el coño insumiso otra vez, además creo que traen la figura y creo que se va a hacer una movilización, entre otras cosas para visibilizar esto, ¿no? Para visibilizar dónde están las líneas que separan, bueno, cuestiones como el respeto, que puede ser una cuestión subjetiva en la que podemos defender el respeto a los demás, a las creencias ajenas o no, pero si esto, la línea que separa eso del delito, que claro, es profundamente debatible, ¿no? Sí, hablábamos en un videoforum de Amanece que no es poco, analizando la película, y hablábamos de los absurdos, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso el absurdo se ha convertido en realidad y bueno, y no hay más que verlo hoy cuando veamos que tiene que haber gente que exija que pueda escribir lo que quiera en redes sociales siempre y cuando respeten a personas, no a... Porque claro, es que encima esto es que has insultado a un ente, ¿no? Y entonces ha sacado también, porque también hay que decir que también han sido señaladas las personas que hicieron esa manifestación del coño insumiso. Hemos llegado al absurdo y creo que el hecho de que se haya convertido la realidad en un absurdo tendría que hacernos pensar y también reflexionar sobre qué sociedad estamos construyendo, porque mientras estamos hablando, ¿no? Siempre lo comentamos, mientras vamos avanzando tecnológicamente, pensamos que vamos avanzando en muchas cosas, en otras estamos retrocediendo. Yo creo que esto pues es un aviso claro de la sociedad que estamos construyendo. Bueno, Willy Toledo tuvo, ya lo sabéis, un enfrentamiento verbal con Antonio García Ferreras y le dijo estar a sueldo de Florentino Pérez, le dijo no estar preocupado por el sueldo de los trabajadores del canal de televisión. Habló también de Natibel Preciado, dijo que había trabajado en el diario Arriba, que era el órgano de la Falange, el órgano de comunicación de la Falange. Bueno, tenéis las secuencias. Decía Ana Pastor, publicó un tuit que decía, hombre, acusar de falangista o de filofranquista a Natibel Preciado, decía, suyas son las conclusiones. Sea lo que sea, como además a Willy Toledo, en este programa sabéis que le tenemos un cierto aprecio, sea lo que sea, tenéis los fragmentos en la red. El debate ayer fue trending topic durante horas y, bueno,
podéis acceder y verlo vosotros mismos. Pero decían por aquí Marta V decía, Willy, es que es punky. Es que no habéis entendido, Willy es punky, Willy es punk. Pero bueno, sea como fuera, la verdad es que fue muy interesante ver el debate que suscitó todo esto. Bueno, y de hecho el propio Ferreras dijo, ¿no? si yo sabía que esto iba a pasar, o sea, quiero decir que yo creo que los dos se conocían, ¿no? Un poco la postura que iban a adoptar cada uno, y bueno, ha sido un debate muy comentado. Y ya está. Yo creo que también, pues se centraron algunos mensajes también en, digamos, cuando dijo que Manuela Carmena sí formaba también, había sido ciertamente cómplice del régimen también. Bueno, son análisis que yo creo que hay que escuchar porque son igual de respetables unos como otros. Así que. Bueno, el caso es que la polémica estuvo servida, fue trending topic varias horas, pero más allá de esto tenemos el asunto, el epicentro central de este tema, que es que hoy hay una sesión judicial en torno al supuesto delito que se le atribuye a Willy Toledo por faltarle el respeto a la religión católica, y ha dicho que no iba a asistir a la citación judicial. Ese no es el asunto político sobre el que, como os podéis imaginar, hoy pivotan las portadas de los diarios, porque tenemos algunas polémicas en torno al traslado de los presos a Cataluña, de los presos que están siendo juzgados por el caso del 1 de octubre, por el referéndum del 1 de octubre, y entonces esto centró ayer el debate de la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Así que, si os parece, vamos a repasar, porque pudimos extraer ayer algunos momentos de los que se vivieron en esa sesión de control al Gobierno. Hoy está en las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País: el Gobierno da el primer paso para trasladar a los presos del proceso. Interior pregunta al juez Llarena si tiene previstas más diligencias como trámite previo al acercamiento de los reos a Cataluña. Los candidatos a la sucesión chocan por el censo irreal del Partido Popular. Las cifras de militantes distorsionan el reparto de los compromisarios que votarán, porque ese es el otro gran tema informativo en estos días. Ahora se van a celebrar una suerte de primarias dentro del Partido Popular. Los partidos están aprendiendo. Tenían el compromiso constitucional, ya viene de lejos, no es nuevo, de fomentar la participación interna dentro de las estructuras políticas. Esto ha tardado muchos años en verse en España, pero los partidos poco a poco, y aunque a trompicones, con el paso cambiado, pero van llegando poco a poco y van intentando esa transformación. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo hacen, pues, como ha ocurrido con el Partido Popular, muy acostumbrado a la elección de sus representantes casi básicamente a dedo, y ahora introduce un proceso de primarias que tiene muchos matices, porque primero van a votar los militantes que se hayan apuntado, pero después son los compromisarios los que en una segunda vuelta eligen, de manera que queda bastante matizado el peso que pueda tener la militancia. Y además se ha inscrito muy poca gente. Así que el Partido Popular está viviendo una auténtica guerra interna, porque hay 3 candidatos que lideran las encuestas. Después sabéis que se presenta también el exministro de Asuntos Exteriores, García Margallo. Hay otros candidatos, pero básicamente todo el debate se sitúa en torno a Soraya Sáez de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Bueno, Pablo Casado, por cierto, hoy hay algún digital en el Confidencial.com, creo que está señalando la estructura del Partido Popular, diciendo que le están poniendo zancadillas en el proceso. Así que la batalla está abierta, es muy fuerte. Y dice el periódico El País que estos candidatos a la sucesión han chocado por el censo irreal del PP. Las cifras de militantes distorsionan el reparto de los compromisarios que votarán. Que esto es un debate también muy intenso. No sé si son 20 y tantos mil cargos los que tiene el Partido Popular, y apenas se han inscrito unos pocos más. Entonces un tercio son sus propios cargos electos, o sus propios cargos, gente que tienen en las estructuras, en las instituciones. Pero independientemente de eso, la batalla de los censos es una batalla siempre histórica en cualquier partido político. Todo el mundo duda mucho del factor real estadístico que tienen los censos, porque los partidos tampoco, por una parte, siempre se dice, se inflan intencionadamente, pero por otra parte también hay muchos partidos políticos que no echan a quienes impagan las cuotas, los mantienen como militantes aunque tengan varios impagos. Entonces, en esa fluctuación, más el hinchamiento natural, la sobredimensión natural para intentar presentarse como un partido fuerte, pues hacen que nadie sepa exactamente cuántos militantes acoge, y esto siempre hay debate.
esta es la primera ocasión, además, en la que el Partido Popular lanza un proceso de esta naturaleza para elegir a su líder principal y no ha permitido el voto telemático, de manera que ha restringido también el número de inscritos. Es verdad que generacionalmente el militante del PP es bastante mayor, el voto telemático tampoco habría supuesto un gran cambio en número de participación, pero bueno, que todo esto ayuda a comprender un poquito qué es lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular. Y mientras tanto, pues la batalla política interna les tiene desactivados, les tiene anestesiados en la batalla política externa. Ayer incluso Pedro Sánchez miraba hacia la bancada del Partido Popular y decía, si ustedes es que no tienen ni discurso para Cataluña. Ustedes en los escaños tienen a un candidato a ese proceso de renovación que defiende la reforma constitucional para resolver la cuestión catalana. Tienen a quien fue la hacedora de la operación diálogo a la cual antes he hecho referencia. Tienen a otra candidata que dice que había que haber aplicado el 155 mucho antes. Lo que le quiero decir con esto, señor Hernando, es que ustedes no tienen discurso para Cataluña. Ustedes han sido sobrepasados por su propio fracaso en la política territorial y lo que le pido es sentido de Estado, responsabilidad, apoyo a este Gobierno para resolver una cuestión de la que ustedes también han sido hacedores. Eso dijo Pedro Sánchez, pero como decía antes María, claro, uno de los efectos de esta intensidad política es que Pedro Sánchez ahora se encuentra, digamos, muy crecido o con mucha fuerza y le vimos, por ejemplo, en un cruce con Albert Rivera que fue muy interesante, porque Albert Rivera le estaba reprochando algunas de las transferencias previsiblemente planificadas para el País Vasco y para Cataluña, y entonces le contestaba incluso con ironía el señor Sánchez. Señor Sánchez, ya no está usted en Ferraz. Aunque no se lo crea, está usted en el Gobierno y ha llegado de la mano de Bildu. Conteste usted las preguntas de la oposición. Y si no tiene respuesta, quizá ya la sabemos. Mire, este es el acuerdo de Gobierno entre el PSE y el Partido Nacionalista. Y dice, en uno de sus puntos, precisamente, tener la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la gestión, el control de las cotizaciones, la recaudación de las cuotas y los demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social. ¿Sí o no? ¿Va a ser usted el primer presidente de la democracia española que rompa la caja de las pensiones? ¿Sí o no, señor Sánchez? Contésteme. ¿Sí o no? Señor presidente, adelante. Señor Rivera, no. Señor Rivera, voy a cumplir con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía de Gernika. Señor Rivera, usted que defiende tanto la Constitución, léasela. Lea el Estatuto de Gernika y sabrá exactamente cuáles son las competencias que hay que transferir y cuáles son las que no va a transferir, las que no se pueden transferir. Lo que sí que le digo es que, a diferencia de usted y del Gobierno que apoyó, este Gobierno va a garantizar la dignidad y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Parece que el viaje en coche por España le ha dado buen resultado para yo creo que también para recuperar un poco ese orgullo. De hecho, muchas veces hemos visto cómo pues los partidos más hacia la izquierda, ¿no?, se veían como empequeñecidos sobre todo cuando gobernaba la derecha o incluso gobernando ellos. Yo creo que es lo que le pasó también a Zapatero en la última legislatura, que se fue empequeñeciendo a medida que se acercaba a posturas más de derechas, ¿no? Y yo creo que en este caso parece, al menos lo que vemos ahora mismo, es que no tiene ningún complejo Pedro Sánchez y el Partido Socialista de ahora de que le digan que les ha apoyado Bildu. No tienen complejos a la hora de afrontar los argumentos contrarios por parte de la oposición, que es Ciudadanos y el Partido Popular. Yo creo que también porque saben que ahora mismo no es un buen momento ni para Ciudadanos ni para el Partido Popular. Primero porque Ciudadanos necesita buscarse un hueco en la oposición, porque sabe perfectamente que el Partido Popular, liderado en el Congreso por Rafael Hernando, es muy difícil de competir contra ellos en cuanto a oposición. Y luego, por otra parte, que al final el Partido Popular, por mucho que tenga a Rafael Hernando como líder en el Congreso de los Diputados, su debilidad es clara y se ve por todos lados. A Hernando también diciendo apoyados por los terroristas, llegados a los sí, pero les resbala los terroristas. Pero entonces tenemos, Beatriz, el coño insumiso, las batallas internas del Partido Popular con 3 candidatos, un presidente de gobierno que ha llegado en 15 días al que todo el mundo 2 horas antes dábamos por muerto políticamente, y de pronto llega a presidente de gobierno.
y ahora le vemos anunciando que va a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, entre otras medidas que ha anunciado, o abordando de pronto una ley de eutanasia, en fin, algunas cosas que estaban aparcadas en las estas. Yo tengo un amigo que es corresponsal francés trabajando aquí en España y me decía, es que yo miro la actualidad española y alucino en colores, Pero claro, allí tampoco estáis mejor. Porque claro. Algunas de estas cosas aquí nos impresionan, pero también tenéis vuestros propios debates ahí, observar debates así, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, yo estando fuera, pero intento no perder el contacto con España, realmente me resulta muy difícil, o sea, estoy más sorprendida por todo lo que está pasando aquí y lo que tú decías, lo rápido que ha pasado todo. Y esto, bueno, no por haceros la pelota, pero gracias a la cafetera más o menos mantengo un poco de control de todo, ¿no? Entonces, allí fue sobre todo, yo creo, bueno, la campaña, lo que pasa es que siempre estamos como en campaña política en Estados Unidos, porque, por ejemplo, este año otra vez hay elecciones. Entonces, al final, bueno, Trump lo vimos ayer, estos días está dando mítines, o sea, sigue como si fuera candidato. Entonces, claro, allí sí, como el tsunami fue todo lo de la campaña y la elección de Trump y después de eso es una velocidad del ciclo informativo que realmente es muy difícil de controlar, ¿no? Veíamos que Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron en Singapur hace no tanto y parece que sucedió el año pasado, o sea, fue hace 2 semanas y sin embargo es como que allí lo que pasa es eso, que va cambiando todo y al final uno se queda como que no sabe muy bien. No tenemos tampoco a lo mejor tantos espacios para el análisis porque todo se sucede muy rápido. Claro, porque Trump ha arrastrado una cierta frivolización sobre el debate público, pero noticias de relevancia, por ejemplo, la aproximación a Corea del Norte, que era una noticia de una importancia histórica indiscutible, y sin embargo quedan solapadas por un montón de pequeñas informaciones. También es como decías antes, a lo mejor es que es producto de nuestro tiempo, a lo mejor esto es uno de los condimentos del mundo que estamos viviendo tan precipitado, ¿no? Pero sí da la impresión de que estamos demasiado pendientes de la anécdota y nos perdemos muchas cuestiones que son trascendentales para la vida de los ciudadanos y que van a marcar los próximos años, ¿no? Sí, y luego además hay cosas, por ejemplo, lo hemos visto, no sé si lo hablaremos luego, pero hemos visto la reciente crisis de los migrantes. Así te queríamos ¿no? preguntar esto, porque no terminábamos de entender bien los detalles, nos llegan aquí como también con cuentagotas. Pero sí, esto igual, perdona. Sí, que eso se ha visto, que eso no es que sea un tema frívolo, al contrario, es una cosa muy, muy grave, pero también la forma como lo hemos tratado, al final veía a alguien que decía, bueno, a lo mejor es que incluso el propio Trump se ha inventado de alguna forma esta crisis de los migrantes para luego salir como El Salvador, porque sale firmando ese decreto diciendo que, bueno, que revoca la medida y todo esto, de una crisis que en realidad había generado él mismo, o sea, como que, y dicen, ¿qué estará haciendo por otro lado? Que ahora estamos hablando de esto de los migrantes todos los días, en todos lados, porque pues además las imágenes han sido muy, muy graves, ¿no? Y muy tristes. Y luego él de repente dice que bueno, que ya está, que lo resuelve, y entonces, ¿qué otras cosas habrán pasado que no nos hemos dado cuenta? Porque esto básicamente, ¿en qué ha consistido? De pronto hemos visto que se hizo un anuncio que los padres iban a ser separados, los críos de personas que llegaban en situación irregular de sus padres, ¿no? Les iban a separar y entraban como en centros de internamiento o algo así, aunque esto ya existía, ¿no? En la etapa de Obama incluso. Sí, lo que pasa aquí, lo que ocurrió es que en abril, el fiscal general, que él es un personaje bastante controvertido y es muy duro con la inmigración, pues en abril anunció que había una política a partir de entonces de tolerancia cero. Y eso hizo que se convirtiera a los inmigrantes que cruzan en situación irregular que estaban cometiendo un delito penal. Hasta entonces era un delito civil o administrativo. Y sin embargo, pues si es un delito penal, entonces esas personas tienen que ser llevadas arrestados. Y entonces, claro, dicen, a un criminal que se le arresta, pues a sus hijos no se les mete en la cárcel con ellos. Entonces, por eso... Pasan a los servicios sociales o a las estructuras que... Claro, lo que pasa que ahí han metido además a todo el mundo en el mismo saco porque muchas de esas personas son solicitantes de asilo. Entonces, claro, las organizaciones dicen, no, es que todo el mundo tiene derecho a solicitar asilo y, bueno, mientras se revisa su caso, no les pueden separar de los niños. Y además, hemos visto eso, que han separado a bebés, niños de muy pocos años que los llevan a centros que además luego les mandan en aviones a lo mejor esto sucede, por ejemplo, en los estados del sur, ¿no? En Texas, California, y los mandan a Nueva York, a Michigan, a esos niños que no saben si van a volver alguna vez a ver a sus padres. Entonces eso ha sido muy fuerte y sobre todo yo creo que
el punto de inflexión fue cuando un medio difundió audios. Se difundieron unos audios de los niños que decían, hablaban en español, ¿no? Y eran, te rompía el corazón porque decían, mi mami, otra niña que decía que se sabía el teléfono de su tía, cosas así, y se oía a los agentes de la patrulla fronteriza más o menos burlándose, ¿no? Diciendo, bueno, aquí tenemos una orquesta porque los niños estaban llorando. Y yo creo que la difusión de esos audios hizo que creciera más la indignación, y ahí es cuando ya Trump decidió dar marcha atrás. La cosa es que ahora no se sabe cómo los van a reunir, porque están diciendo que, bueno, que han reunido ya como a 500 niños con sus padres, pero tengo entendido que había como 2.300 que habían sido separados. Entonces, esto ha sido la gran polémica de los últimos días. Y allí la opinión pública, ¿cómo está? Porque una cosa que hemos visto es que incluso los demócratas, ahora se está poniendo en evidencia que Estados Unidos se encuentra muy dividido, mucho más de lo que ha estado históricamente. Y los demócratas incluso hemos oído algunos mensajes que invitaban a realizar scratches a los miembros de la administración con los que se encontrasen en restaurantes. Es decir, desde la propia clase política invitando a los ciudadanos a manifestar su descontento. Pero claro, esto crea una tensión, una situación de una tensión social que es indiscutible, ¿no? Sí, está muy dividido, ya lo vimos desde la campaña, luego con la elección de Trump, y realmente, sobre todo, yo lo veo en personas que se consideran partidarios o simpatizantes del Partido Republicano, del tradicional Partido Republicano, pero sin embargo no están de acuerdo con las cosas que hace Trump, porque lo consideran sí como una persona histriónica y que no representa sus valores. Entonces, por ejemplo, hay algunos tertulianos que se ven que eran gente conservadora que ahora no entiende lo que hace Trump y sin embargo están arengando a los políticos del Partido Republicano a que reaccionen y que digan algo, pero se ve que tampoco se atreven mucho por estas elecciones que comentaba que se vienen en noviembre, y que puede ser que el Partido Republicano pierda. Ahora mismo tiene el control del Congreso y del Senado, y puede ser que lo pierda en noviembre. Entonces, claro, los políticos del Partido Republicano están que no saben muy bien qué hacer. Los del Partido Demócrata, sí, con estas cosas que de repente, pues, la mujer esta Maxine Waters, que estaba pidiendo que se les hiciera los scratches, es un personaje político, ¿no? Pero tampoco tienen un líder. El Partido Demócrata tampoco tiene todavía muy claro quién los va a representar. Entonces hay ahí un jaleo que realmente nosotros, viéndolo desde redes sociales, se ven cosas tremendas. E incluso yo he visto, por ejemplo, del ala más conservadora del Partido Republicano, gente diciendo que estos niños migrantes eran actores, porque luego surgen un montón de teorías de la conspiración y cosas que te hace pensar que estamos en un mundo de locos. Estados Unidos, de todas maneras, es un país muy paradójico, capaz. Lo veíamos, por ejemplo, con la industria del cine, ¿no? Aquí cuando hicimos el análisis en el Videoforum de la película Capitán Fantastic, decíamos, es increíble un país que es capaz de hacer la película Rambo o la película Capitán Fantastic, que es claramente antisistema capitalista norteamericano, o que golpea en cierta manera en las espinillas, ¿no? Y es un país muy paradójico, lleno de contrastes, ¿no? Y ha sido capaz de llevar a la presidencia del gobierno a un señor como Bush, otro como Obama, y de pronto a Donald Trump, que es tiene algo de antisistema también, entendiendo el sistema como una clase política formada dentro de la clase política con intencionalidad y objetivos políticos, y de pronto llega un empresario y goza de esto. Y decías que incluso dentro de los republicanos hay un cierto desconcierto, y al principio se llegó a decir que Trump podía no acabar la legislatura, que podía verse sometido a algún proceso de impeachment o alguna cosa. Esto, ahora los analistas, ¿dónde lo sitúan? ¿Qué creen que acabará su legislatura de forma natural? Eso no se sabe, eso es una cosa como que va y viene, ¿no? Y lo hemos estado viendo, sobre todo al principio se decía, bueno, no va a durar ni 4 meses, ni 5 meses, ni tal. Y sin embargo ahora yo siento como que se está reforzando gracias también a que los indicadores económicos están bien. Entonces, claro, la gente al final dice, bueno, y toda esa población que se dice que es la base que le dio el triunfo a Trump, que son pues los hombres, se suele decir, los hombres blancos de 50 años que se sentían abandonados, pues de la América a lo mejor más, de los que se quedaron más afectados por la crisis económica y todo esto, y que todavía no han levantado cabeza, ¿no? Entonces, mientras los indicadores económicos vayan bien, el paro, por ejemplo, está a niveles muy bajos y todo esto, pues la gente tampoco se para a analizar si esto ya era algo que venía, y que Trump simplemente se ha subido a la ola.
Entonces, claro, él se ve, y además él sigue con su mismo discurso, y luego, por otro lado, la investigación de la posible intervención de Rusia en las elecciones, ahí sigue paso a paso, y no se sabe, o sea, porque a veces parece que van a hacer un gran anuncio y que eso ya sí que va a ser el fin de Trump. Yo he visto un montón de veces ya como, ya esto es, porque ya van a meter en la cárcel eso a su ex abogado, no sé qué, y dicen esto, con otro presidente no hubiera... No, o sea, no hubiera podido evitar un impeachment, pero en este caso parece que ahí sigue. Y leía un artículo hace 2 días de una revista de bastante prestigio que decía, bueno, a lo mejor el desenlace de la trama rusa o de la investigación sobre la trama rusa nos va a decepcionar a todos. O sea, como que al final a lo mejor ni siquiera hay ahí nada. Hay gente que dice, porque otra de las teorías de la conspiración, que dicen que hay una cinta de vídeo que compromete a Trump, no sé qué, que por ese lado estaría como siendo chantajeado. Entonces de repente siempre hay alguien que dice, ya va a salir la cinta. Una cinta en Rusia, ¿no? Parece un encuentro sexual o alguna cosa, se ha especulado mucho con eso, ¿no? Y entonces, o cuando él, por ejemplo, se ve que hace un gesto amistoso hacia Rusia, tal, dice, eso es la famosa cinta, que bueno, nadie sabe efectivamente, claro, si existe o no. Entonces, ¿quién sabe? Porque todo es un poco como una película. ¿Y cómo lleva la sociedad americana? Porque, claro, de pronto Rusia, que era como el gran antagonista histórico, el gran enemigo en el subconsciente norteamericano, y en Washington más, eso, la Guerra Fría y todo esto, ¿cómo lleva de pronto? Porque lo que sí que da la impresión es de que si no está plegado a Rusia, pero que sí, desde luego ha establecido una ruta de aproximación, que a veces tienen pequeños desencuentros, es un poco estéticos, pero la gente eso cómo lo ha interiorizado, porque el cambio a nosotros nos ha parecido muy llamativo. Allí también ha llamado mucho la atención, y de hecho hay gente hasta dentro del Partido Republicano, no tanto los políticos, sino como gente que a lo mejor votantes del Partido Republicano que no lo entienden, que siga más o menos dando estos gestos amistosos hacia Rusia y que luego de repente corte con los aliados tradicionales, que tome estas medidas contra la Unión Europea en temas comerciales y todo esto, ¿no? Pero él ya desde en la campaña me acuerdo de una entrevista que le hicieron en la CNN, que hablando de Putin, pues dijo que bueno, que dentro de todo era un hombre admirable porque defiende lo suyo. Entonces, claro, mucha gente lo criticó diciendo cómo puede defender a Putin y no acercarse más a Reino Unido o algo así. Pero al final esas controversias como que pasan y él parece como que sale indemne de todo eso. También lo de Kim Jong-un, luego ahora hay gente que está pidiendo que le den el Nobel de la Paz a Trump, que eso ya sería como Bueno, yo creo que no hay diplomacia, vamos, no lo sé igual porque yo ya me llevo unas sorpresas, pero no hay diplomacia que consiga eso. Ya pueden trabajar un Nobel de la Paz, ya lo consiguieron con Obama, que fue un trabajo fino. Pero con Trump me parece... Sus defensores dicen eso, dicen, pero entonces a Obama, ¿por qué Obama se lo dieron sin ningún motivo aparente, entonces Trump ha hecho mucho más y de hecho había unos congresistas que incluso ya presentaron la solicitud, que nosotros nos llevamos las manos a la cabeza en la redacción diciendo es que esto ya sería el colmo de los colmos. Pero bueno, hablando de paradojas, claro, pensar que, sobre todo este año, en un país en el que ha surgido todo esto del movimiento que decíamos de las mujeres, del yo también y tal, al mismo tiempo eligen a un presidente que tiene un récord con las mujeres que no es demasiado... que no se puede celebrar en absoluto, que salió la cinta poco antes de las elecciones, en la cinta en la que él hablaba de manosear a las mujeres y tal, y aún así sale elegido como presidente. Eso indica que realmente es un país, pues de no sé si... contrastes muy profundos. Sí, un poco esquizofrénico, sí, una cosa muy extraña. Sí. Y luego se habla porque, claro, al final Trump de pronto ha planteado nuevos movimientos en política exterior, también mucho sobre la economía, mucho proteccionismo sobre la economía interna, con ese enfrentamiento que dices con la Unión Europea, pero se habla de este nuevo cambio de polos globales. ¿Por qué de pronto la política atlantista, el último enemigo antagónico, que lo habíamos visto con Bush, que casi provoca una guerra en los primeros días de su legislatura, cuando aquel avión espía de los Estados Unidos se estrella en China, y de pronto las nuevas alineaciones de Estados Unidos? ¿Se habla con una cierta profundidad de esto? ¿De qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué, cuáles son las nuevas alianzas de Estados Unidos? ¿Qué es lo que persigue? Tardamos muchos años en saber que la guerra de Irak tenía como objetivo uno que no era precisamente de los derechos humanos ni del miedo a las armas de destrucción masiva, sino que era una pura cuestión geoestratégica relacionada con el combustible y con el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y con el gas y todos los recursos. Pero
ahora, en esta nueva estrategia de Donald Trump, ¿de esto se analiza? Porque un poco por llevarlo al debate que decíamos antes, bueno, nos quedamos en la superficie, pero están cambiando cosas en las alianzas geoestratégicas internacionales, se está configurando, diseñando el futuro de los próximos 100 años, y nos está pasando totalmente desapercibido, ¿no? Sí se analiza, intentamos, por ejemplo, nosotros sí que lo intentamos también desde BBC hacer análisis tal, pero y ahí, bueno, hay New Yorker o revistas así como que tienen más espacio, ¿no?, para analizar las cosas con profundidad. Sí que he visto bastantes artículos, pero al final, por ejemplo, en televisión, yo lo que veo es que se cae en eso, en comentar el último tuit, en que si este ha dicho, que el otro ha dicho, lo que comentabas de los scratches a los políticos, o sea, como que al final se está hablando más de eso y es muy... O sea, tienes que rebuscar o estar bastante interesado o estar metido a lo mejor en este mundo de los medios para realmente ver análisis de qué quiere quién, o incluso decían, ¿no?, que realmente China es la que está detrás de este acercamiento de Corea del Norte también, o sea, del cambio por parte de Kim Jong-un. Estados Unidos se ha alineado con China, que es algo que nos parecía inverosímil, cuando China además se está convirtiendo en uno de los grandes países colonizadores de África, de forma discreta, silenciosa, pero las grandes compañías chinas, me decía gente que trabaja allí en organizaciones humanitarias, dice, llegan aviones directamente con altísimos ejecutivos, todas las grandes empresas de materias primas que están explotando ahora mismo África pertenecen son estructuras chinas que pertenecen al gobierno chino o relacionadas de alguna manera y tal. Y esta nueva alineación de los Estados Unidos parece que se está escorando por buscar nuevos interlocutores mundiales, nuevos aliados en una nueva estructura. Y todo esto, claro, aquí no entendemos nada, porque vamos viendo como a golpes así informativos, pero... Sí, pero es verdad que ahí tampoco, o sea, es muy difícil pararse a pensar, porque luego también el tema de la guerra comercial o estos anuncios que él hace, muchas veces también son un poco de cara a sus partidarios y a su base, ¿no? Porque él sale diciendo, no van a hacer más coches en el extranjero y la producción tiene que ser aquí y todo esto y tal. Y la gente lo aplaude sin a lo mejor pararse a pensar cuáles son las repercusiones de eso o qué consecuencias hay. Y Trump utiliza mucho ese discurso, ¿no?, de nosotros nos tenemos que proteger contra ellos. Ahora ha habido pues Harley Davidson que anunció que entonces igual se llevaban la producción a otro sitio, y entonces incluso ves que Trump los amenaza como diciendo, bueno, ya veréis las consecuencias que esto va a tener. O sea, habla como un bully, ¿no?, como un acosador. Entonces es muy complicado para... Lo de Harley Davidson nos llama mucho la atención también porque, claro, lo que observamos es, hay unas medidas proteccionistas, está agitando la bandera del nacionalismo, pero contra compañías ultracapitalistas, porque Harley Davidson es una marca puramente norteamericana, absolutamente identificada con la bandera norteamericana, con el mundo así icónico de los Estados Unidos, pero obviamente es una compañía global internacional cuyos intereses pues están colocados en un montón de mercados internacionales, un montón de fábricas por todo el mundo, la mitad medio deslocalizada. Claro, puedes amenazar a una compañía, por muy norteamericana que sea en esencia, puedes amenazarle con tener que producir en Estados Unidos cuando esas compañías ya no forman parte de esa naturaleza, ¿no? Es muy raro lo que se está dando. Es muy raro, sí. Y que se hayan enfrentado, además, una compañía bandera así como de esa América profunda, porque Harley Davidson también representa un poquito esa estética. No sé, igual también hablo un poquito desde la superficie, pero que Harley Davidson se enfrente públicamente con el presidente de los Estados Unidos es todo como muy chocante. Es muy chocante, y luego, pero lo que pasa es que luego él hace estos ataques o tiene estos enfrentamientos y luego de repente cambia, porque lo hemos visto con Kim Jong-un. O sea, se han insultado de forma que o sea, hace meses, o sea, porque incluso utilizando pues ofensas así como sobre el físico y todo esto. O sea, le llamaba Trump, cuando hablaba de Kim Jong-un en la campaña, en los mítines, le llama hombre cohete. Y luego de repente es su gran amigo y, o sea, entonces a lo mejor, o sea, nunca se sabe con él, porque cambia de esta forma tan radical que nos tiene. Entonces, por eso la gente que dice que va un paso por delante de nosotros, de los medios, yo creo que algo de razón sí tienen, ¿no? Que no parece... Al principio, además, yo creo que quizás subestimamos, pues no sé, su inteligencia o su capacidad de... Y realmente pues sí que va por delante. Fíjate, yo pensaba que era más improvisación que planificación, ¿no? Pero bueno, quizá el mundo en el que vivimos, pues a veces, claro, eso lo veíamos, por ejemplo, en Cortina de Humo, en la película, estas estrategias lanzadas por los medios. Por eso hoy dice, sí, nos parecía interesante colocar el
el foco en este asunto, entre otras cosas porque la política internacional, incluso la política española, empieza a beber de este tipo de tácticas, de este tipo de estrategias. Ha habido una polémica en España muy importante, lo decía antes, porque el asesor principal de Pedro Sánchez, que ahora se ha convertido en su jefe de gabinete, que venía de ser asesor de campaña de Monago en Extremadura, en el Partido Popular, y ha cambiado y se ha puesto al servicio de Pedro Sánchez, ni más ni menos que jefe de gabinete. Y entonces le está diseñando una campaña muy norteamericana, con muchas imágenes, unas fotografías, pues envía de pronto tweets de las manos de Pedro Sánchez y dice, estas manos que demuestran determinación, y las envía a Twitter, claro, con el cachondeo que esto genera en Twitter, la cantidad de memes que esto generan. Pero entonces hay quien se pregunta, ¿no estaremos ante una acción de contención? El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligente. La acción de contención, que nos gusta mucho este audio porque retrata muy bien eso. Bueno, estamos hablando de Donald Trump, pero también esto es la cafetera, hay muchos temas que están colocados sobre la mesa y entre otras cosas además tenemos la agenda cafetera, que sabéis que es esa agenda que configuramos en torno a las noticias que no forman parte, digamos, del enfoque principal de los grandes medios de comunicación. From this day forward, it's going to be only America first. America. Más suenan las palabras de Donald Trump, que luego nos dice la gente, ya quitar a Trump de ahí, porque luego ha conseguido... Están cansados, pero es verdad que retrata muy bien. Bueno, también suena Rajoy y entonces dicen, oye, ya, actualizarla, hay que meter más a Pedro Sánchez, actualizar la cuña, la cortinilla de presentación. Pero es verdad que además Trump ha conseguido despertar muchísimas antipatías. Sí. Aquí en España pasa, Trump es un personaje que cae mal, o sea, que ni siquiera hace gracia las salidas de tono, ¿no? Los exabruptos. Es un personaje que, en fin, pero... Es que además es muy egocéntrico. No sé si habéis visto que hay un magistrado del Tribunal Supremo que ha anunciado que se retira. Así que además era progresista, sí. Y hay una cierta preocupación porque va a ser otro espacio político más conquistado. Porque ya de hecho el último que nombró, o sea, se han visto ya algunas de las resoluciones del Tribunal Supremo que están tirando bastante hacia lo conservador. Entonces he visto un tuit que ha escrito Trump diciendo como que este señor Kennedy pues ha decidido retirarse justo cuando él estaba en la presidencia porque así él podrá elegir al mejor candidato. O sea, todo al final es sobre él. Cualquier cosa la convierte en algo sobre él y dices, pero bueno, es un no tiene ególatra. límite. Tiene que ser un personaje... No lo sé, porque además tampoco me gusta mucho el tipo de análisis que se hace basado en los prejuicios, ¿no? Porque dices, bueno, ha llegado a presidente de gobierno, que no es una broma, Sí. Yo no sé qué clase de tácticas, estrategias, pero el tipo estaba convencido de que lo iba a lograr, que cualquiera, y de hecho los analistas decían, bueno, esto es imposible que alcancemos y ahí le tenemos. Pero tiene que ser un personaje realmente arrogante. A mí la imagen que me da es de una arrogancia absolutamente extraordinaria, ¿no? Sí. Y más habiendo conseguido la presidencia de los Estados Unidos, claro, ya cualquiera le dice nada. Claro, es que él dice, bueno, cualquier cosa que yo haga puedo Y se ha peleado conseguirla. con todos Sí. los cercanos con los que llegó, ¿no? Sí, había alguna foto, últimamente está la cosa más tranquila, pero alguna foto de los que empezaron con él y la gente va tachando, o sea, porque al final se han ido casi todos, se han ido o los han echado pues por alguna irregularidad. Entonces, pero bueno, ahí él está convencido, como decía en campaña, que puede hacer cualquier cosa que no le va a restar ningún voto. Y luego está la relación con Melania Trump, que tiene un capítulo aparte que sociológicamente, antropológicamente nos interesa, porque obviamente no los detalles personales, ¿no? Pero Trump, dentro de esa arrogancia, de ese desprecio en su discurso hacia las mujeres, que le hemos visto algunos comentarios, algunos exabruptos absolutamente bestiales, pero también se ha hablado de escándalos sexuales.
y ella como que mira para otro lado, como que tampoco tiene como... hay como una... da la impresión, también de una cierta calma derivada de, bueno, del poder, ¿no? Sí, pero estamos aquí. Claro, allí, por ejemplo, en Estados Unidos se analiza mucho los gestos, ¿no? Muchas veces que como que ella le retira la mano, o sea, como cosas así, y empiezan a debatir que si duermen separados, que no sé cuántas, que no sé qué, pero luego al final, pues por ejemplo, lo que mencioné antes brevemente, lo de la chaqueta, o sea, Melania Trump fue a visitar uno de estos centros donde había niños de los que habían sido separados de sus padres, y justo vistió una chaqueta que detrás ponía "realmente no me importa", ¿y a ti? Entonces la gente empezó a preguntarse, ¿ese mensaje hacia quién va dirigido? Había alguien con un poco de esperanza que decía, a lo mejor era dirigido a Trump, pero luego otros decían, no, va dirigido hacia, bueno, pues porque realmente no le importa. Y entonces luego alguien empezó a recordar, y por ejemplo cuando surgió esta cinta en la que Trump se le oía hablando de cómo, bueno, pues cómo podía meterle mano a las mujeres y no pasaba nada, entonces utilizó una palabra en inglés que, bueno, que sirve para hablar de gatitos o informalmente de la vagina, que es pussy, y luego a los 2 días de difundirse esa cinta sale Melania Trump con un lazo que en inglés se conoce también como el lazo gatito. Entonces dices, bueno, a lo mejor esta mujer nos está troleando, pensamos que es una víctima de Trump y a lo mejor no, a lo mejor está también siendo partícipe. O forma parte de ese mundo de la ambición que hemos visto en House of Cards. Sí. Claro, no nos la imaginamos a ella en el papel de la mujer del presidente de House of Cards, que luego llega presidenta, pero... perdón por el spoiler. Y te iba a preguntar, a cuenta de esto, claro, me llama la atención también porque Melania Trump... Ahora ha habido un escándalo sexual por una relación que mantuvo Donald Trump con una actriz porno que amenazó con detallar ella, y parece que había un pacto firmado, había alguna cosa así, ¿no? Sí, al parecer le ofrecieron, bueno, un dinero para que no hablara justo antes de las elecciones, durante la campaña. Entonces, bueno, ella dijo que le habían pagado $130,000 para que se mantuviera en silencio. Entonces luego, bueno, eso empezó a salir, al principio lo negaban, Trump dijo que no tenía ni idea de los arreglos de su abogado, porque todo esto supuestamente lo había organizado el abogado. Pero luego resulta que esta mujer, que artísticamente se llama Stormy Daniels, pues tiene un abogado que se ha convertido en una estrella de televisión, porque va por todos los platós, y de hecho ahora también he visto que es abogado de algunos de los inmigrantes que han sido separados de sus hijos. O sea, es una cosa curiosísima. Pero estas cosas solo pasan en Estados Unidos. Sí, porque además es un hombre que es como muy atractivo y se le ve y habla muy bien. Entonces, como que... Y él dice que su determinación es bueno, acabar con Donald Trump y echarlo y tal cual. Y entonces, pues al final sí que han conseguido, bueno, han reconocido que se pagó ese dinero y todo esto, pero todavía hay un caso judicial que no sé cuándo se va a resolver, porque por otro lado a ella la han demandado porque, claro, pues ha roto el silencio. Ha incumplido el contrato que supuestamente había firmado. Porque el escándalo sexual se produjo en tiempo estando con Melania Trump. Sí. Y no pasa nada, no hay tormenta aparente. Aparente, no. En la Casa Blanca. No, porque luego salió otra mujer, también dice, aunque a esa otra mujer no se le ha hecho a lo mejor tanto caso, pero sí que concedió una entrevista en CNN y explicó también, porque la otra además como que hablaba que había sido incluso una relación que había habido amor y todo eso, porque Stormy Daniels dicen que fue una noche nada más. Pero, ¿y ¿no? Stormy Daniels amenaza con dar detalles o cómo es la cuestión? Sí. O sea, con dar detalles precisos sobre en qué consistió el asunto, y eso es lo que a Donald Trump le ha preocupado. Lo del amor le ha preocupado menos, pero este asunto le ha preocupado como más. Sí. Y por eso el contrato claro. antes de la campaña. Pero bueno, igual luego antes de la campaña es cuando salió la otra cinta en la que él hacía esas declaraciones, y tampoco, porque había, me acuerdo, en aquel momento gente diciendo, esto es el fin del candidato, ya Hillary va a ganar, no sé qué, y no pasó. Entonces... ¿Y esto puede tener consecuencias legales de alguna naturaleza? ¿Podría despejar al presidente? O sea, ¿el hecho de haber pagado por mantener silencio solamente es una cuestión de opinión pública? Bueno, la cosa depende de dónde vengan esos fondos. Entonces eso es lo que están investigando, cómo se pagó, si se pagó con dinero de la
campaña o algo así, ahí sí que estarían problemas. Si fue una cosa privada, que por eso yo creo que él se intentó desentender y dijo que, bueno, que eran cosas de su abogado. Y ese abogado o exabogado es el que ahora ha dicho que va a colaborar con la justicia. Entonces, por eso también decían que incluso puede ser que la crisis de los migrantes surgiera un poco para ocultar todo eso. Otra cortina de humo. Y porque, claro, vemos alrededor de Donald Trump germinan los escándalos a una gran velocidad, pero luego, no sé si es por los tiempos judiciales, pero la impresión que tenemos es que no terminan de concretarse, porque hemos visto como había acusaciones muy graves contra algunos asesores de Donald Trump por sus relaciones con Rusia, y esto podía incluso ser constitutivo de delito por tener relaciones con un gobierno extranjero, está tipificado en la legislación norteamericana, siendo representante público, etcétera, etcétera, pero no parece que termine nunca de concretarse, ¿no? De hecho, uno de ellos, Paul Manafort, hace unos días lo arrestaron, vamos, dijeron que tenía que entrar en prisión porque, bueno, está imputado, pero estaba en libertad provisional o a la espera de juicio, y sin embargo ahora lo han detenido porque estaba intentando manipular a los testigos. Lo que pasa que eso también puede ser, y yo ahí hago un poco de mea culpa, cosa de los medios que al final no seguimos, o sea, a lo mejor los procesos sí que continúan, pero como ya nosotros nos dejamos llevar por el siguiente titular, pues no acabamos de decir. Entonces, de vez en cuando sí que a lo mejor deberíamos decir, bueno, ¿en qué está esto, no? O cuáles son las claves, o más o menos hacer un repaso de en qué está cada cosa, porque realmente uno pierde el hilo. Porque podrían estallar todos a la vez, resolverse todos de pronto, porque puede pillarle ya fuera de la presidencia del gobierno, pero podría pasar que de pronto tengáis una sucesión de informaciones relacionadas con Trump, como se vayan concretando, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, quizá tampoco nadie sabe muy bien la investigación del fiscal especial por dónde va, ¿no? Y en qué va a quedar, si va a quedar simplemente en una... Porque también, por ejemplo, si es que ahora que estoy haciendo memoria, han sido tantos momentos en los que nosotros ya también decíamos, bueno, esto ya es el final, cuando despidió al director del FBI, que el pobre hombre además se enteró, él estaba curiosamente en Los Ángeles, el director del FBI, y se enteró por televisión de que lo habían despedido. Entonces esas cosas, que fue un gran escándalo, y bueno, al final eso como que se va diluyendo hasta que empieza el siguiente. No sé, es una situación muy extraña. Y ya para terminar, porque hablábamos de la agenda paralela, pero bueno, como estos son algunos de los temas sobre los que no tenemos oportunidad normalmente de profundizar, y aprovechando que estás aquí, una cosa que me llama la atención es que la vida política norteamericana se concentra en torno a Washington, Nueva York, un poquito en ese polo. El resto del país, ¿cómo lo vive? Porque, claro, es un país muy grande. Es muy grande. Con distancias gigantescas, claro, también es verdad que hay políticos locales que tienen una gran importancia, que no llegan a la opinión pública internacional, pero que allí tienen mucha relevancia. También hay muchos medios de comunicación, muchísimos. Hay algunos que son muy poderosos, conocidos marcas internacionalmente, pero luego localmente hay medios que son poderosísimos y tienen una difusión gigantesca. ¿La vida política se sigue o pertenece, digamos, al ámbito está a 5.000 kilómetros y no, pues lo que ocurre allí en Washington es lo que ocurre en Washington? ¿Esto cómo se vive internamente? Pues depende, sí, efectivamente es un país muy grande, bueno, es casi como un continente, ¿no? Entonces se ven muchas diferencias. Yo, por ejemplo, en California sí que se vive con bastante intensidad, se sigue mucho todo el tema de la política, además porque California de alguna forma se convirtió, lo llamaban el estado rebelde, ¿no? Que pues porque es muy liberal, bueno, aunque también hay matices dentro de la propia California, pero en general se ve pues eso como un estado que es además el que se atrevió a lo mejor a plantarle cara, pues por los temas también de cambio climático, de energías renovables, siempre son como más en la vanguardia, ¿no? Y entonces, pues ahí se ha vivido con mucha pasión. Luego también por todo el tema de la migración, porque en California hay una comunidad mexicana muy, muy, muy grande, y de hecho ellos también se han visto muy afectados. Incluso hablaba con algunos agricultores que tampoco ahora encuentran trabajadores, porque bueno, pues porque ha habido una sensación de miedo que a lo mejor ya tampoco les llega tanta gente, ¿no? Entonces en California sí que noto que ha habido como mucho interés. Lo que no sé, por ejemplo, en algunos viajes que he hecho, en febrero que estuve en Idaho, que está más hacia el norte, pues ahí un poco como que sí que lo vi con más distancia y hablaba con gente, incluso hablando pues de temas de lo de las armas, no sé qué. Ven todo lo de la política y lo de los medios como una cuestión de élites, y que bueno, que a nosotros lo que nos importa es nuestro día a día, nuestras
patatas, nuestras cosas que hacemos, nuestra industria y lo que decidan en Washington, bueno, pues tampoco, porque la política local sí que es bastante fuerte. Ellos se sienten muy identificados con sus alcaldes o con sus representantes del Estado y sí que, bueno, lo de Washington pues lo ven como una élite que fue además una de las grandes promesas de Donald Trump, que decía que, bueno, que él lo llamaba drenar el pantano, ¿no? Como diciendo que, bueno, que iba a limpiar todo lo de Washington. Y entonces, bueno, sí que hay como cierta distancia y los medios, bueno, las emisoras locales son muy potentes allí. Y de hecho hubo un escándalo hace unos meses porque una cadena que controla varias emisoras locales pues se descubrió que hacía que sus presentadores dijeran mensajes a favor de Trump. Entonces, bueno... ya ha habido escándalo con eso. Pero fíjate, hablabas de California y decía ya, California eligió como gobernadora a Schwarzenegger, que luego ha tenido esta batalla, claro, luego se ha convertido, tan bestial siendo republicano, ¿no? Exacto, es como sí. tan bestial contra Donald Trump y Schwarzenegger. O sea, pero son estas contradicciones que se dan, que desde fuera son completamente incomprensibles, porque vemos un estado como California que aboga, tiene también un movimiento independentista bastante fuerte, ¿no? Y ahí creo hay un intento de incluso un referéndum, ¿no? Sí, se dijo, y además eso cobró más fuerza justo después de la elección, ¿no? Dijeron, ahora sí que nos tenemos que ir, también por esto de que se dice que si fuera un país sería la quinta economía del mundo, o sea, como que se ven, bueno, suficientemente poderosos como para estar por su cuenta. Lo que pasa que luego también hay un personaje que es un millonario que él propone dividir California en 3 estados y eso también se va a votar en las elecciones de noviembre. Entonces, como que en las elecciones hay a veces un batiburrillo de cosas que se votan. Claro, porque en las convocatorias electorales en Estados Unidos se pueden votar varias cosas, ¿no? Y de pronto en las propias papeletas te incluyen otras votaciones. Un montón de cosas relacionadas con temas diferentes, ¿no? Sí, desde impuestos a la gasolina. O sea, hay en California, en las elecciones presidenciales, desde el 2016, luego en las papeletas había, me parece que eran como 40 otras cosas que se votaban, ¿no? Entonces, claro, es una locura. Y lo del referéndum de independencia sí que se decía que, bueno, que había los suficientes votos como por lo menos para plantear la consulta, que en principio sería para marzo del 2019. Pero no sé si realmente al final se hará o si quedará más. Claro, aquí en España se utilizó, se enarboló como ejemplo cuando toda la polémica catalana decían, bueno, pero que California también está pensando, hay un movimiento intenso, porque aquí a España ha llegado muy con cuentagotas, pero es verdad que en algunos medios norteamericanos veíamos que tenía una cierta dimensión, o sea, que no era el proyecto... No era una tontería, sí. Lo que pasa es que luego también hubo gente que ya, precisamente porque se lo tomaron más en serio, empezaron a analizar y dijeron que, bueno, que tampoco, o sea, que no podría ser. Surgieron los que dijeron, no, por una cosa así fue nuestra guerra civil, o sea, como diciendo, no, o sea, uno no se puede ir así de cualquier manera. Luego también decían que el tema del agua, pues que California al final es muy dependiente de otros estados, ¿no? Por la escasez que hay. Entonces, bueno, al final sí que dijeron que, bueno, que es bastante improbable que algo así pueda suceder, pero ya el hecho de que se plantee es bastante llamativo. Y luego se dan cosas curiosas, porque California, con esa visión, podría ser la quinta economía del mundo, tiene una economía muy poderosa y, sin embargo, de pronto vemos que tiene problemas energéticos brutales. Sí. Y que las compañías, precisamente por la liberalización de las compañías eléctricas, de pronto se producen apagones durante etapas de verano por los aires acondicionados, no sé qué, y dicen, no, es que no podemos garantizar el suministro eléctrico. Pues es una de las potencias económicas de los Estados Unidos, y de pronto la propia batalla interna de las compañías eléctricas hace que el sistema esté muy anticuado, que no se haya, ¿no? O sea, ahí de pronto se dan como contradicciones internas también muy importantes. Muy importantes, sí. Además, que es, o sea, y por no empezar porque podríamos hablar de un montón de cosas. A mí, por ejemplo, me ha impresionado mucho todo el tema de la gente sin casa, que es un problema que tiene California, o sea, no solo en Los Ángeles, sino también en otras de las principales ciudades. Y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Que por un lado me estés diciendo que eres la quinta economía del mundo y luego tengas a toda esa gente en la calle, que es algo que realmente o sea, es muy desesperante, o sea, porque lo ves por todas partes, tiendas de campaña en cualquier calle, ¿no? Y verdaderas poblaciones de gente que está viviendo sin casa, gente mayor, gente joven, de todo tipo. Luego sí tienes los grandes avances, tienen grandes paneles solares, bueno, ahora Silicon Valley, claro, algunos... todo esto,
Sí, y de repente, bueno, pues hay unos incendios, como no sé si visteis, en otoño-invierno, que destrozan todo y no hay medios, o sea, hubo incendios hubo uno que estuvo activo no sé cuántas semanas. Y luego, después de ese incendio, pues hay un deslave, porque ya, o sea, y hay tragedias como esas y luego de repente, sin embargo, también están en lo más moderno de todo, ya la última de todas las cosas. Es muy y un curioso. reportaje, no sé si era vuestro, pero me parece que era en BBC Mundo, un reportaje sobre auténticos barrios de tiendas de campaña, Sí. ¿no? De gente que ha sido o bien echada de sus casas o bien tal, y empiezan a vivir en tiendas de campaña, se empieza a generar auténticos barrios gigantescos, ¿no? Sí, hay uno en Los Ángeles, que creo que es el más grande de todo Estados Unidos, que se llama Skid Row, y allí vas y son manzanas y son todo tiendas de campaña de gente que además, yo por ejemplo estuve a plena luz del día, porque bueno, quería ir a ver cómo para hacer un reportaje, y hay policía y aún así, sin embargo, es verdad que te sientes... Todo el mundo te mira porque, claro, dicen, esta mujer que hace aquí, ¿no? Porque es como una zona sin ley, y es verdad que hay bastantes albergues y se amplió el presupuesto del ayuntamiento para luchar contra esto, y va creciendo y creciendo y creciendo, y es un poco de todo. Gente que se quedó sin casa durante la crisis financiera del 2008, luego también el tema de los opiáceos, un montón de gente que está enganchada y ves mucha gente hablando sola. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y es muy descorazonador porque son miles y miles y miles de personas. Pero luego también lo ves fuera de lo que es este barrio, o sea, lo ves por todas partes, debajo de los puentes, por las calles, gente con como se ve en las películas, ¿no? Con su carrito, con sus pertenencias, y de repente ve un Ferrari o sea, ese contraste es muy llamativo, porque también lo ves en Beverly Hills, en las zonas más, no sé... Es increíble porque la impresión que sí que tenemos es que es el gran corazón del imperio global, y que si quieres ver una ciudad desde la que se manejan, es Nueva York, una ciudad de las que se manejan los grandes fondos financieros mundiales, con todo el poder económico que eso representa. A mí muchas veces me recuerda... En fin, siento mis referencias cinematográficas, pero en Star Wars la diferencia que hay entre los poblados abandonados de los planetas, así, donde están los últimos núcleos de la Resistencia, y donde está el corazón del Senado con todo su poder, con todo su tal. Y esto es un poco Nueva York, la sensación que tienes, ¿no? Desde aquí se gobierna el planeta, y es como... y la gran economía mundial, y los grandes... Y sin embargo ves que tiene profundas desigualdades de las que el gran cine norteamericano, la gran herramienta de propaganda, no habla. Porque vemos... Yo nunca he visto retratado ninguna historia en torno a estos barrios de tiendas de campañas, ¿no? Y de hecho no se habla de esto. Es un fenómeno muy poco conocido, desde luego aquí en Europa, pero es parte también del mundo. Allí, por ejemplo, yo he visto en California se habla mucho, y incluso hubo una iniciativa de todos los medios de la zona de San Francisco, como que dedicaron un mes a sacar todo artículos sobre este tema. Pero también hay como cierto cansancio a lo mejor, o está decayendo el interés y la gente ya no quiere saber mucho más de ellos. Y que quizás las malas noticias al final no les gustan demasiado, pero bueno, también es verdad, estábamos hablando de la agenda cafetera, esto forma parte también de la agenda cafetera, porque está más allá de la agenda setting, de lo que nos sirven los principales medios, que nos hablan muchas veces de noticias referidas a Trump, pero con otras perspectivas. Así que, pero bueno, luego hay noticias que la gente nos ha pedido que situemos también en el foco informativo, María. Sí, de hecho, el Lifeline ya está en Malta. Nos lo enviabais varias y varios de vosotros, especialmente Ventura Biles, y nos enviaba la información de que efectivamente el Lifeline ya está en Malta. 8 países europeos se repartirán a estas 230 personas que iban a bordo de este barco. Decían que el barco será inmovilizado e investigado por llevar la bandera de Holanda y por el rescate. También explicaban en France 24 que, a diferencia del desembarco del Aquarius en España, el buque de Lifeline, con 230 personas a bordo, fue recibido por un despliegue policial y de protección civil, sin una presencia importante de cuerpos humanitarios, según reportaron medios locales. Entre tanto, decían, el primer ministro de Malta declaró en una rueda de prensa que los países que acogerán a los migrantes y las migrantes rescatadas serán Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda,
Holanda y su propio país. Sin embargo, detalló que no serán acogidos aquellos que no cumplan los requisitos para la solicitud de asilo. Y por su parte, el fundador de la ONG alemana explicó a la agencia española, a la agencia EFE, que a bordo había al menos 4 menores y que uno de ellos viajaba solo. No descartó la posibilidad de que haya otros, puesto que no se llevó un registro de las edades de los tripulantes. Y sobre migraciones, sobre lo que hablarán también, entre otras cosas, en la cumbre europea de hoy, que nos enviaba Norma Charte, porque nos enviaba un tuit del periodista Ibai Arvide, que decía: hoy comienza una cumbre fundamental para el futuro de Europa. Los jefes de Estado y Gobierno tienen 2 cuestiones importantísimas en la agenda. Por un lado, la reforma del euro y la modificación, decía, o eliminación del derecho de asilo en Europa. Y afirmaba: la extrema derecha marca el ritmo. Y sobre esta información, nos hemos tenido una información del Confidencial que aseguraba que en esta cumbre de los líderes europeos, que estará dominada por la migración, la incertidumbre salta y ganan terreno, decían los favorables a la mano dura. Por su parte, España confía en que Bruselas frene en origen las migraciones con más inversión. Así lo decía también Infolibre al respecto de esta cumbre. Y sobre zonas de conflicto, Leta Escarlata nos quería recordar que Yemen sigue ahí y que nos enviaban las últimas informaciones. Nos hemos ido a las últimas informaciones y es que el enviado de la ONU para Yemen reanuda los contactos para evitar una catástrofe humanitaria en Odeida. Este enviado especial de la ONU para Yemen se reunió este miércoles con el presidente yemení para eso mismo, para tratar de buscar una solución política que evite un asalto masivo sobre esta ciudad. Y explicaban en esta información que una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, aliada del gobierno de Adí, lanzó el 12 de junio una ofensiva militar en esta ciudad, pero Naciones Unidas y las ONGs temen por los daños humanitarios colaterales que pueda acarrear. El Mundo, la versión digital del Mundo, afirmaba que la ciudad portuaria yemení es desde hace 2 semanas el objetivo de Victoria Dorada, esta operación de la coalición árabe. Y explicaba que los intentos de mediación de la ONU están resultando hasta ahora infructuosos, decía. Su fracaso acerca al conflicto al escenario más desolador, con el peligro cierto de que las escaramuzas interrumpan el suministro de ayuda en un país de 29 millones de habitantes, por el que se han propagado el hambre, el cólera o la difteria, y en el que más de 10.000 habitantes han perdido la vida desde el inicio de los bombardeos de la coalición en marzo de 2015. Y volviendo a nuestro país, hablábamos antes de los restos de Franco del Valle de los Caídos, de esa inminente salida que anunciaba Pedro Sánchez, que incluso hablaba de que podía ser antes de que los periodistas se fuesen de vacaciones. Y sobre esto nos enviabais también otras informaciones relacionadas. El PP gallego impulsó una iniciativa urgente para que el Estado presente una demanda civil contra los Franco por el Pazo de Meirás. Es una información de Infolibre en la que asegura que el Grupo Parlamentario Popular registró una iniciativa urgente en la Cámara gallega para reclamar que el Estado inicie las acciones legales pertinentes para poder incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás, que ahora está en posesión de los herederos de Francisco Franco. De esta manera, los populares gallegos han hecho suyas las conclusiones de la comisión de expertos nombrada a instancias del Parlamento por parte de la Consellería de Cultura y que fue presentado el pasado lunes. Así que veremos cómo trasciende este tema del Pazo de Meirás, que, como sabéis, llevamos bastante tiempo siguiéndole la pista. Y luego también nos enviabais la información que tiene que ver, en este caso, con algo relacionado al caso de Willy Toledo, al caso de las manifestantes del Coño Insumiso también. Galgo Callejero nos enviaba el caso de Berta Geanique, y es que es una de las acusadas por la organización ultracatólica Hazte-Oír, acusada del ataque al autobús que en 2017, como recordáis, recorrió el territorio español difundiendo mensajes contra la transexualidad. Esta persona es una de las 5 acusadas por la organización ultracatólica, como digo, Hazte-Oír, de atacar este autobús, y es un autobús que, como recordáis, decía: lo dice la biología, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, no al adoctrinamiento de género. Sabéis que generó mucha polémica y hoy nos encontramos con esta noticia que esta mujer está citada a declarar hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias como investigada a raíz de esta denuncia de Hazte-Oír. Y tenemos que irnos también hasta algo que ha trascendido en este caso, ha traspasado fronteras: la carta de la víctima de La Manada.
Ella, bueno, pues escribió esta carta sobre todo para difundir a los medios y también para que trascendiese a la sociedad española, y de hecho ha trascendido a varios medios internacionales. En ella, algunos fragmentos, uno de los fragmentos era que decía: quiero agradecer a toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme sola, por creerme hermanas. Gracias por todo de corazón. Y en esta carta decía: para mí lo más importante es que denunciéis. Nadie tiene que pasar por esto, nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda. Nos tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta sociedad, donde esto le puede pasar a cualquiera, dice, os lo aseguro. Esta carta, como digo, ha traspasado fronteras, incluso ha llegado a medios como Telesur, donde destacaban precisamente la frase que hemos dicho anteriormente de gracias por no dejarme sola, gracias por creerme hermanas. Y si queréis, si os parece bien, terminamos esta agenda, porque hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT y nos enviabais también una información sobre el origen de esta celebración, que se remonta al 28 de junio de 1969. Cuando tuvieron lugar los conocidos como disturbios de Stonewall en Nueva York. Y explicaban en esta información que la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York dirigió una redada contra el pub Stonewall y el colectivo gay respondió con una serie de manifestaciones que derivaron en incidentes violentos. En la historia del movimiento homosexual en Estados Unidos, este episodio señala el momento en que los gays empezaron a luchar contra todo un sistema legal, policial y social que les perseguían. Y explicaban también en esta información que las primeras marchas del orgullo gay para conmemorar estos hechos tuvieron lugar en 1970 en Nueva York y en Los Ángeles, y que, por ejemplo, en Barcelona la primera manifestación tuvo lugar en 1977 con una marcha por la Rambla encabezada por varias personas transexuales. Así que, bueno, sería un buen punto de partida, yo creo, para intentar recorrer un poco esa evolución. Es verdad que de los derechos. Empiezan ahora las celebraciones, va a durar además, no sé, este año son casi 10 días y esta es la ciudad de Madrid va a estar ocupada por esta gran celebración, que además se ha convertido en un motor económico gigantesco. Ya nadie se atreve a cuestionarlo, ni siquiera desde las posiciones más reaccionarias, precisamente por lo que tiene de motor económico. Pero claro, decías LGTB, no, es LGTBI, porque se añadió después a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. Y es no, digo que es que hay debate en eso, y luego se añade, luego hay quien aboga también por añadir incluso algunas siglas más, pero vamos, que está Madrid absolutamente, estos días va a estar de un festivo que, como no te guste la fiesta callejera y un poco los conciertos callejeros y el mogollón callejero, porque hay días que se llena, no es el mejor día para pasearse, no son los mejores días, salvo que te guste la fiesta y tal, que entonces tienes toda la ciudad a tu disposición. O sea que esto es una... Pero bueno, decía, en todo caso los tiempos están evolucionando muy, 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 muy rápidamente, los tiempos políticos cómo están cambiando, y claro, tiene algunas personas desconcertadas, las tiene con el pie cambiado. España, esa tierra de sueños donde todo es posible. ¿Qué sueño americano y qué leche? Soy español, con 2 cojones. Pedro Sánchez, luego de ser defenestrado por su partido, ahora es el presidente. Fernando Hierro, luego de descender al gobierno, ahora es entrenador de la selección española. Y hoy un intelectual sueña con ser el nuevo ministro de Cultura y Deportes. Así que no dejéis de soñar. España, ese sitio mágico donde si alguien la caga, puedes ocupar su lugar. Qué grande soy español. Así que, españoles, a soñar. Nuestro rey republicano, que llevábamos unos días sin escucharle. Claro, porque también parte del... Es verdad que se están produciendo cambios muy importantes. Esto que hablábamos, los restos de Franco. ¿Podrá el Partido Socialista sacar los restos de Franco? Ahí estuve con un periodista del Español.com que me decía que habían conseguido comunicar con la familia de Franco, con Francis Franco, con uno de los nietos, que les había dicho que habían manifestado ya por carta que se niegan en rotundo a que salgan los restos. Lo cual puede traer problemas legales, porque en última instancia la familia normalmente tiene algo que decir sobre el traslado de unos restos de un familiar, aunque esos estén en un lugar como el Valle de los Caídos. Así que se abre también un debate, aunque creo que
Por lo que me dicen, la Iglesia Católica está mediando y el gobierno parece muy decidido a sacarlos. Pero esto también va a ser una noticia de relevancia internacional. Los corresponsales internacionales están están muy interesados porque toda la desidia que se vive en torno a ese tema aquí en España fuera es acogido con muchísimo interés, ¿no? Sí, porque además, claro, se hacen comparaciones. He visto varios artículos en los que dicen, bueno, ¿dónde están los restos de otros personajes como Mussolini, Hitler, Pinochet? Y entonces, claro, dicen que el caso de España es realmente una excepción. Y luego, por ejemplo, nosotros que tenemos mucha relación con América Latina, pues allí nos dicen, claro, ustedes tanto que van pregonando de democracia y tal cual, y al final como que se ve que el proceso que se ha hecho aquí no es tan claro como a lo mejor pues han intentado hacer en Chile, Argentina o en otros países, ¿no? Como que veían incluso, me acuerdo hace años, pues cuando Baltasar Garzón, cuando era como la figura que representaba, bueno, que logró llevar a Pinochet a la justicia y todo, y decían, bueno, no den tantas lecciones y hagan algo con su propio pasado, ¿no? Y todos estos temas de la memoria histórica y tal llaman mucho la atención porque dicen, bueno, al final justo es el país en el que no se está haciendo un proceso. Y la guerra civil que tiene incluso para los corresponsales extranjeros también, pero provoca una cierta seducción. Sí. Provoca, quizá por eso, por tantas cosas arrastradas, por ser una guerra muy cruenta, de la que en España además se ha convertido casi en un episodio que ni siquiera se observa en los colegios, casi se pasa de puntillas lo más rápido. España sí estuvo peleada, entre hermanos, sí. Fuera, zanjado el asunto, ¿no? Con tantas asignaturas pendientes que nos quedan por saber, pero dicen, sí, lo que pasa es que parece que hay oposición de la familia, pero también me decía ayer Emilio Silva que en el caso de Sanjurjo también lo hubo. Se negó a que fueran sacados los restos del pabellón de Pamplona y al final fueron sacados. Mediación de la Iglesia o no, e incluso parece que van a ir después al cementerio del Pardo. Pero esto va a ser aquí en España, porque además estamos a punto de celebrar el 18 de julio, donde sí, cada 18 de julio también hay algún tinglado de esta naturaleza, con lo cual ahí vamos a vivir momentos interesantes. Ahora es increíble que la derecha española no haya hecho ese viaje, que además les habría situado a la altura de otras derechas europeas, liberales, pero no se ha desprendido, no ha sido capaz de desprenderse de ese pasado, porque esto lo tenía que haber hecho la derecha. Le habría ido mucho mejor, ¿no? A mí además lo que me llama la atención cuando vengo, ¿no? Porque claro, uno intenta estar todavía conectado, pero bueno, igual, claro, el día a día es más difícil. Entonces cuando regreso a España me llama la atención en mi propio entorno, veo las divisiones y gente que, bueno, que son más o menos personas sensatas, pero que les ha calado ese discurso de ay, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué remover todo esto? Hay cosas más importantes, la sanidad, la educación, pues deja ahí esos restos y dices, bueno, pero es que una cosa tampoco quita la otra, ¿no? Entonces Y además es llamativo porque ¿qué objeto tiene defender una cosa como esta? Yo ayer lo veía, que participaba en una tertulia en Telemadrid, y había, claro, un periodista de ABC que decía, bueno, pero es que esto es un debate tramposo, porque parece que si defiendes que no se muevan, te colocas en el epicentro del franquismo. Digo, hombre, es que, sobre todo, ¿qué razón de ser tiene defender que sigan ahí cuando sabes que provoca en una buena parte del país un sentimiento de desencuentro y al final no deja de ser y que hay muchas personas enterradas allí de mala manera y esas personas tienen familia? Es que el problema es que el hecho de que se esté protegiendo tanto la figura de Franco no es tanto que se esté protegiendo a un dictador, que también, que además, sino que se está vulnerando el derecho de muchas familias de tener enterrados a sus familiares donde ellas consideren. Es decir, Franco sigue estando por encima de muchas personas. Bueno, y que haya un mausoleo de homenaje, claro, de esa dimensión, con ese que me decía María, no lo conocía, no conocía. ¿Tú conoces el Valle de los Caídos, Beatriz? No, lo conozco de lejos, pero lo que es el monumento no. Sería, si organizamos una visita te vienes. Ay, con nosotros. Sí. Lo que pasa es que yo no me atrevo mucho a caminar por allí con mucha tranquilidad, pero con Emilio Silva no podemos. Pero con Emilio no podemos, pero yo estuve una vez además con Leo Bassi, entraron con Leo Bassi y con Laura Inclán, con su chica, que fue con una peineta gigante, con un crucifijo gigantesco de metal que le pitó en el detector de metales, nos echaron de allí, bueno, fue una cosa, en fin, absolutamente, pero verdaderamente merece la pena verlo, porque cuando se habla de mausoleo uno no es capaz de dimensionar lo que está construido allí. El Señor de los Anillos, Sauron, al lado de eso, es una broma, pero una broma, o sea, no te puedes imaginar, en términos arquitectónicos, es una cosa de dimensiones pues
pues al más puro estilo de las grandes construcciones del fascismo, que eran gigantescas, estos tan aparatosas. Es una construcción gigante, imponente, con una... Entras en la cueva y tiene una altura gigante. Bueno, es bastante espectacular, ¿eh? Con todo lo que además conlleva de simbolismo, de moralidad, ¿no? Pero además es muy... Me decía María, yo no lo he visto. Digo, pues tenemos que ir. Lo que pasa es que yo creo que la salida de los restos de Franco va a ser por sorpresa por la noche. Iré 2 veces, o sea... yo creo que este fin de semana quiero intentar ir. Y luego, aunque volvamos... Pues... o sea, que ya te has adelantado, te vas a ir. Vale, es si no quieres ir conmigo, nada, no pasa nada. Claro, no pero ir, es que ha dicho inminente, entonces tengo que ir inminentemente. Bueno, pero que saquen los restos de Franco. Y yo le preguntaba a Emilio Silva, digo, ¿esto qué puede suponer exactamente? Porque la operación no debe ser tan fácil técnicamente. Claro. Pero luego me decía que sí, me decía, no, hombre, eso tienen que ser unos técnicos de esto y digo, pero bueno, habrá que sustituirle. Tiene una lápida gigante colocada encima que alguien tiene que quitar y no vas a volver a poner la misma lápida. Supongo, no lo sé cómo funcionará esto, pero digo, no va a ser... Supongo que se hará en medio de la noche, claro, para evitar incidentes en los alrededores y demás, ¿no? Bueno, a ver, y también que esto va a ser como el primer paso. Mira, se supone que luego también para el resto de restos de las personas que están allí también se va a hacer algo. Voy a contar una cosa que no había contado hasta ahora, creo. Aunque igual sí, porque ya cuento todo aquí en el programa. Pero cuando ganó Zapatero las elecciones, a los pocos días de ganar las elecciones, se encontró, creo que con Carrillo, en un desayuno homenaje o en una cena homenaje o algo así. Y era el cumpleaños de Carrillo. Y entonces Zapatero contaron entonces los periódicos que le dijo algo así como vamos a retirar la estatua de Franco, de la Castellana, que estaba junto a Nuevos Ministerios. Y entonces esto, bueno, salió publicado una línea y tal. Y de pronto una noche, estando yo en casa, recibo una llamada de una persona que yo conocía, una fuente dentro del gobierno. Y me dice, Fernando... A medianoche, o sea, 12:30 de la noche, yo estaba además en pijama, había empezado entonces a salir con María Deportes y entonces, bueno, estábamos aquí, y me dicen, vete corriendo para Nuevos Ministerios, que va para allá un camión a sacar el caballo de Franco, en medio de la noche. Entonces yo cogí el teléfono y llamé a Emilio Silva, que era la persona que conocía un poco, que llevaba memoria histórica, y le digo, oye, Emilio, me llega un soplo. Van a levantar la estatua de Franco. Me dice, es imposible, pues esto sería un... Digo, yo me voy para allá. A mí me lo han dicho y digo, yo me lo creo. Vamos, y me digo, me llega de fuentes muy bien informadas. Máxima información. Y entonces me fui para allá con la cámara. Efectivamente no había nadie. Aparece un camión con 2 operarios, una patrulla de la Policía Nacional, y los 2 operarios con unas sierras mecánicas empiezan a cortarle las patas al caballo de Franco. Y claro, yo me puse a hacer fotos, como luego no había nadie, os podéis imaginar, no había ni una cámara y tal. Y entonces Emilio, que entonces era subdirector del Caiga Quien Caiga, creo que era en aquella época, llamó a un cámara de Caiga Quien Caiga, digo, vente para acá, que es verdad que se están llevando la estatua. Y bueno, pues en 15 o 20 minutos, que la operación era muy complicada porque tenían que cortar, era un caballo así con unas patas muy grandes y tenían que meter las sierras y no sé qué. Bueno, un objeto de mucho simbolismo también. Al final no deja de ser una estatua que está, pues, digamos, enfatizando la figura de un dictador, ¿no? Y entonces, cuando estaban cortando, de pronto empezaron a aparecer por allí personajes muy raros. Y empezaron a gritar ¡Viva España! Y empezaron a hacer llamadas y entonces empezó a concentrar gente. Todo esto 12:30 de la noche, o sea, en medio de la madrugada. Entonces estábamos ahí viendo el panorama y, oye, se llevaron la estatua, pero tuvo que ser en medio de la noche, porque de hecho al día siguiente hubo como una concentración alrededor de lo que quedaba, que ya solamente quedaban los restos así de los cortes y se los había llevado el camión. Que yo dije, un planazo, y creo que alguien lo hizo, es seguir al camión que se está llevando la estatua, digo, porque eso tiene... Y además yo hice una de las últimas fotos que tengo de aquella serie de fotografías que luego me pidieron algunos medios internacionales porque insisto que no había nadie. Era el caballo, que además creo que tuvieron que cortarle después una parte porque no cabía por la puerta de los almacenes o algo así. Pero el caballo subido encima del camión con toda la estatua y claro, le colocaron como una manta encima y lo ataron así como para... En fin, qué cosas. Así que, bueno, pues supongo que al final... será en medio de la noche lo de los restos de Franco. ¿Tú crees? Yo supongo que sí. ¿Tú crees que será antes o después? O un lunes que está cerrado el Valle de los Caídos, podría ser este mismo lunes. ¿Antes o después del 18 de julio?
No lo sé, porque el que haya hecho esta planificación tiene un dilema, Tiene que tener en cuenta eso, vamos. Seguro. Porque si lo haces antes, el 18 de julio, se convoca muchísima gente. Pero si lo haces después, el 18 de julio, se convoca también mucha gente para visibilizar también ese despertar. Yo iré este fin de semana por si acaso. Pues estás cerquita del 18 de julio. Es verdad. Te lo puedes pasar muy bien allá arriba. Pero en cualquier caso, a mí me ha pasado una cosa curiosa. En Los Ángeles conocí a la nieta, somos amigas, la nieta de Ascensión Mendieta. Ah, sí. Sí, y claro, y ella hablando de todo el proceso que ha vivido la familia y todo, y me decía, al final los medios, dice, pues yo le estoy muy agradecida a Radio Cable, porque claro, vosotros como que os preocupasteis y tal cual. Ella decía en otros medios, empezando por Televisión Española, o sea, como que no le querían dedicar cuando ya por fin identificaron los restos del bisabuelo de esta chica, y dice, no sé, es un tema que tampoco debería ser tan complicado, ¿no? Esto es una cosa que a mí me parece muy inquietante, la distancia que hay en términos de comprensión entre una parte de la ciudadanía que ayer me decían, dice, bueno, es que esto abre heridas. Digo, no, es que había heridas que habían sido taponadas, que estaban ahí, nunca han desaparecido. No, se habrán cerrado las de algunos, y heridas de segunda. Claro. Entonces las heridas de segunda no se habían abierto y quedaban ahí sepultadas. Pero incluso me llama la atención, dice, no, pero hay un cierto revanchismo. Digo, vamos a ver, ¿cómo se puede hablar? Digo, porque internacionalmente tú hablas con cualquier demócrata y da igual que sea de derechas, de otros países, y entienden perfectamente esto. Aquí en España no, pero hablas con una persona muy conservadora, francesa o alemana o del Reino Unido o de Italia, y le parece lo natural, porque tienen una cultura democrática que va mucho más allá de la que tenemos aquí en España. Pero aquí en España, pues decía, digo, ¿cómo es posible que la derecha no afronte un reto que por otra parte les sitúa en la normalidad democrática? O sea, a nadie se le ocurre que se pueda homenajear a un dictador, ¿no? Por muy en sintonía que haya estado con la fundación de un partido como el Partido Popular esa filosofía, pero han pasado ya años suficientes, la sociedad entiendo que es bastante demócrata en general, salvo muy contadas personas, pero que no entiendan, no, se ve todavía como un acto de una cierta resistencia. Esto me llama mucho la atención. Pero bueno, por eso agradecemos tanto que venga ni más ni menos que una periodista de la BBC a hablarnos de cómo se ve el mundo desde un lugar fuera, como Estados Unidos, y con todos esos retos que tenéis también por allí, que son muy, muy interesantes. Bea. Sí, interesantes y grandes, sí. Así que nada, tiremos a ver a Miami. O sea, claro. Tú sitúate, tú ya ves poniendo allí las estas. Igual aparece. Vamos, que aparecemos como Dios. Claro que sí, además que no pedíais recomendaciones de vacaciones, pues ahí... Miami es un planazo. ¿Cuándo te instalas? Me instalo el 23 de julio, tengo que estar ya trabajando. Mira. Pobrecita. O sea, y ya tienes casa y todo, sí, además justo, y cabemos y todo. Claro, y frente a la playa además. Frente a la playa, sí. Bueno, yo creo que Fer ya no volvería. Claro. O sea, me diría, María, vete tú. Claro, ya, claro, totalmente. Ya le he dicho a la Mary que vaya cogiendo las... A hacerle falta eso, una casita enfrente de la playa. Por eso no quiere, porque le dije el otro día, digo, Mary, deberías estar haciendo el programa, las sustituciones, que hay algunas personas incluso que lo piden, y dice, porque sabe que el día que lo haga no vuelvo. No por nada, porque echaría de menos a la resistencia. Lo echarías de menos, sí. A la resistencia, sí. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Yo no sé si allí tienes la sensación, pero nosotros, y aquí hablándolo con María, tenemos un poco la sensación de desgaste por todos los acontecimientos políticos, la enorme presión que supone el trabajo al final. Dices, es muy, muy agotador. Mucho. Sí, a nosotros también, a mí me ha pasado, me acuerdo, bueno, menos mal que luego también como que tienes gente con la que puedes bromear, ¿no? Nosotros allí en Los Ángeles, o sea, yo estaba sola por parte de BBC Mundo, pero había el grupo de los colegas de inglés, y luego además compartíamos oficina con un canal australiano, Channel 9, y entonces, bueno, durante la campaña luego decíamos, vamos a tener que pedir a nuestros jefes asistencia psicológica o algo así, o sea, porque tener que escuchar sobre todo todos los discursos de Trump, y además que, o sea, yo trabajo con una pequeña televisión y estás todo el rato permanentemente oyendo, y entonces claro, digo, no voy a necesitar, porque además los colegas de inglés que sí que iban a los mítines, o sea, otra de las cosas que no hemos comentado, o sea, hay muchos ataques contra la prensa, porque muchos de los partidarios de Trump, uno de sus grandes enemigos es la prensa que ellos consideran, bueno, pues que está vendida, ¿no? Que entonces, pues sí, mis colegas me contaban que a ellos les han insultado, o sea, en mítines que los ponen en un pequeño reducto donde están las cámaras y todo, ¿no? Y verdaderos insultos y de, bueno, hay que matarlos a todos, cosas así.
Entonces decíamos que sí que necesitábamos o unas largas vacaciones o una terapia intensiva o algo, porque es muy cansado, muy cansado. Yo he decidido ya que me voy a dedicar al periodismo de viajes. Eso sí. Miami es mi siguiente destino. Claro, el caso es abandonar a María. Pero María.es ya vuela libre. María.es, claro. María.es es la... No, eso no vale. Porque además luego... para irte luego a una casita en la playa en Miami. Bueno, pero... Es la almirante.es, porque claro, luego va de... Pero aquí es la que lleva la cucharilla de plástico en la mano. No os lo creáis. No, la rompepuertas María.es, conocida en Getafe como la rompepuertas. Es verdad. Rompepomos, María.es, 65 kilos, rompepomos. En el cuadrilátero. Bueno, Bea, muchísimas gracias. De verdad. Gracias a vosotros, por la visita y por la compañía. Placer, sí, muchas gracias. Nada, cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa. Mary, bueno, además tú... no, decías que trabajas en oficina, no trabajabas en casa allí en Los Ángeles, ¿no? Sí, no, iba a la oficina, o sea, podía también trabajar desde casa, pero al final me gustaba más ir a la oficina porque compartes y, bueno, un poco como que te sientes más conectada, pero sí, también, sobre todo porque a veces si eran noticias así que surgían los fines de semana, me tocaba reaccionar desde casa, ¿no? Sobre todo con el tema este del entretenimiento, pues cualquier famoso que moría, aunque no fuera exactamente en California, o sea, por ejemplo, me tocó pues la muerte de Prince, entonces todo eso me caía a mí, ¿no? Entonces, pues sí, tenía ahí mi pequeño estudio. Entonces no te ha sorprendido mucho que esto esté metido ahí en la casa. Pero tú ya habías oído bonito, hablar de esto. Muy bonito. Soy un esteta, soy un tío cuidadoso que pone plantitas. Es precioso, de verdad. Que cuida la esta. Pero no, entonces no te impresiona mucho, pero el otro día cuando venía Nacho Escolar, yo ya había estado aquí hace muchísimos años, pero yo le veía que miraba como diciendo, bueno, esto es de mentirijillas. Claro, tiene una redacción de 60 personas. Digo, ya, pero claro. No sé. Digo, si es que nosotros tenemos alma de corresponsales extranjeros, de esto de trabajar en la clandestinidad desde casa y así con un... Pues estamos muy acompañados por los oyentes, que eso, aquí hay un montón de gente alrededor nuestra ahora que está difuminada de millones de oyentes. Por el mundo. Claro que sí. Sí, además, estamos preparando la página web nueva y entonces allí le estamos dando mucho peso también a los oyentes, gracias, entre otras cosas, a Excursel y a otras personas que nos están ayudando, para tener un gran mapa de oyentes donde poder contar con ellos que estáis muy situados por el mundo, también muchas veces como oídos de lo que está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Y como corresponsales de lo que está ocurriendo. Así que somos pequeñitos, pero lo que pasa es que estamos repartidos en focos. Estamos escondidos en el bosque de Sherwood. Deslocalizados, desdistribuidos por el bosque de Sherwood. Por eso no tienes que irte, Fer. Claro que no. Mira, bueno, ya me callo porque es que ya vamos 10 minutos por parece delante. Que yo soy súper mala compañera, pero soy divertida. No, claro, pobrecita. Me hacen bullying. No. me haces tú bullying. Sí, claro, sí, se me ve que soy un alma polémica. Pero no, que estuve en Francia perdido en un barco por un río y entonces decidí que, digo, pero es que hay otra vida, es que hay otros mundos y están ahí fuera y no están muy lejos y entonces vas ahí en un barco en medio del bosque, en el bosque, como si fuera Indiana Jones ahí con una mosquitera colocada, bueno, una cosa así como muy... Y entonces me he reencontrado. De hecho, eso es algo que a mí me gustó de Miami, cuando yo al principio, cuando llegué allí en el 2012, que llegaba con muchos prejuicios, pues a lo mejor de la imagen que se tiene de Miami. Y hay un montón de rincones y además facilidad para hacer actividades al aire libre que a mí nunca se me había ocurrido, ¿no? Como lo del kayak o paddleboard o todas estas cosas acuáticas. Y un montón de pequeños rinconcitos donde escaparte. Hay cocodrilos allí, ¿no? Sí. Pilar de la Peña tiene una anécdota que me va a matar por Pilar, contarla. si estás escuchando esto... Tápate los oídos, Pai. Cuando yo la conocí... Voy a buscar un café. Cuando yo la conocí, que además se lo saco de vez en cuando con toda mi maldad, y me dijo, digo, oye, Pai, ¿tú sabes? No, una cosa accesoria. ¿Tú sabes esto? Sí, esto. Dice, pero no me hagas mucho caso. Dice, porque mira, hace poco fui con mi familia a Miami y venía un cocodrilo andando y entonces les dije, no os preocupéis, que en tierra son mucho más lentos que en el agua. Dice, y entonces nada, estuvimos ahí tal, nos subimos al coche y dice, y luego busqué en internet y no, resulta que son mucho más rápidos en tierra. Digo, dice, es que habrían devorado qué horror, a mi familia, algo así. Bueno, no recuerdo muy bien la anécdota, me estoy inventando la mitad, pero... Sí, a Pilar le gustan las aventuras. Y entonces cada cierto tiempo
cada vez que tenemos algún debate aquí intenso en la cafetera, le digo, bueno, Pai, esto no será como lo del cocodrilo, no estarás defendiendo una posición. Pero no, es injusto porque el Pai es una tipa muy solvente, pero bueno. Sí, de hecho creo que es la cabeza sensata de los tres. Sin duda. Pero bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y muchísimas gracias a todos los oyentes que están, como digo, situados aquí alrededor en el estudio cafetero, desdibujadas en esas formas, pero cuyas voces se escuchan. Tenemos el chat aquí colocado delante y vamos viendo la conversación, y además son, pues eso, sentados aquí alrededor y por las estancias y por los huequecitos que quedan en el pequeño estudio de la cafetera. Emitiendo para el mundo. Gracias. Mañana más. Mañana volvemos. Cuidaos mucho. Y mañana además tenemos el análisis de la película. ¿Cómo era el mundo imaginario? La vida secreta de Walter Mitty. La vida secreta de Walter Mitty. Una banda sonora excepcional y una historia muy, 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 muy bonita para ver y para analizar. Hasta mañana. Adiós a todos. Cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Rest until I'm safely in your arms.